¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El número de personas vacunadas contra COVID-19 está aumentando rápidamente y lo mismo el número de personas que se han recuperado de una infección, desde la asintomática hasta la grave. Y desde luego, de manera natural, empezamos a pensar todos en la cuestión de la resistencia a largo plazo. Sea por vacuna, sea por infección, es importante saber hasta por cuánto tiempo podemos esperar que la vacuna nos proteja, en pocas palabras. Y ya le he dicho antes que no tenemos un conocimiento suficiente sobre el funcionamiento del sistema inmune, no como para poder hacer un análisis de laboratorio sencillo y decir, mira, la resistencia va a durar en promedio entre tantos y tantos años. Necesitamos primero entender por completo el fenómeno de la inmunidad y para eso necesitamos conocer bien el comportamiento del sistema inmune y para eso necesitamos todavía hacer mucho trabajo pesado. Es curioso, pero es mucho más difícil entender los detalles finos del funcionamiento de nuestro propio cuerpo, de las células que tenemos frente a nosotros cuando nos ponemos la mano en la nariz, que el entender el funcionamiento de una galaxia que está a millones de años luz de distancia. El increíblemente pequeño tamaño de las cosas que se estudian en el mundo de la biología celular y la increíble complejidad que se puede encontrar en una sola célula, por no mencionar lo que ocurre en un cuerpo humano con alrededor de 100 millones de células, esa complejidad y ese tamaño diminuto hacen especialmente difícil cualquier trabajo de investigación. Afortunadamente, en las última década y media, se han desarrollado o han cuando menos madurado técnicas que ya existían desde antes y que nos permiten emprender estos estudios cada vez con mayor seguridad. Entonces, cada vez tenemos más herramientas para explorar, por ejemplo, cómo funciona el fenómeno de la inmunidad y cómo es posible conseguir que ese fenómeno funcione a nuestro gusto. Hasta el momento, la inmunidad es algo que ocurre de manera, en cierto modo, accidental. Tenemos técnicas que inicialmente eran empíricas para la exploración de la estructura molecular de nuestro cuerpo y entre otras cosas para tratar de entender el fenómeno de la inmunidad, pero no ha sido sino hasta los últimos pocos años que hemos llegado a entender tanto el fenómeno de la inmunidad que podemos no solo dispararlo a voluntad de una manera precisa, por ejemplo con las vacunas que tanto interés están generando en todo el mundo, sino también para tratar de entender qué es lo que ocurre después de que se aplicó la vacuna. Hay por ahí un trabajo de la Universidad de Washington, principalmente de la Universidad de Washington, aunque participan investigadores de otras instituciones, que fue publicado el pasado 24 de mayo en la revista Nature y del que hablamos nosotros. Un trabajo que ha sido citado no siempre de la manera más apropiada. Se habla de que este trabajo sugiere que la inmunidad podría durar muchos años, quizá toda la vida, etc. Eso no es exactamente cierto. Sabemos que los anticuerpos, que cuando una persona se enferma de COVID-19 o de cualquier otra cosa, aparecen anticuerpos. El sistema inmune reacciona rápidamente de una manera que todavía no acabamos de entender con suficiente detalle, aunque ya hemos llenado muchos de los huecos en el rompecabezas. Y el sistema inmune total reconoce en la superficie de este agente infeccioso la presencia de ciertas proteínas. Utilizando un cierto criterio molecular, el sistema inmune decide si
si se vale fabricar anticuerpos contra esas proteínas. Digo si se vale porque nosotros también estamos hechos de proteínas, y si los anticuerpos no distinguen entre las proteínas del agente infeccioso y las nuestras, pues el remedio resulta peor que la enfermedad. Bueno, una vez que el sistema inmune decide, esto es una metáfora desde luego, que la proteína reconocida del agente infeccioso es lo suficientemente diferente de las nuestras como para no generar un proceso de autoinmunidad, entonces se pone a fabricar anticuerpos. Se pone a fabricar moléculas que se le pegan de manera prácticamente perfecta a algún rinconcito de la proteína que fue reconocida por el sistema inmune. Estos anticuerpos se mantienen presentes en la sangre por un tiempo más o menos importante durante y después de la infección, y después prácticamente desaparecen. Sabemos que incluso con vacunas cuya efectividad parece durar toda la vida, los anticuerpos casi desaparecen de la sangre. Sin embargo, no desaparecen por completo. Siempre existe una pequeña cantidad de anticuerpos contra las infecciones que generaron inmunidad a largo plazo. Conste, fíjese lo que acabo de decir, contra las enfermedades que generaron inmunidad a largo plazo. No todas las enfermedades lo hacen. Cuando sí se genera una inmunidad a largo plazo, siempre encuentra cantidades diminutas de anticuerpos en la sangre. Hasta donde entendemos, la cosa va más o menos así. Las células encargadas de identificar las proteínas que pudieran ser peculiares de un agente infeccioso y de fabricar anticuerpos pertenecen a una colectividad, a un gremio de glóbulos blancos que se conocen como células B. Hay varios subtipos de células B. Entre ellas se encuentran las células B plasmáticas de larga vida. Estas células las encuentra usted en la sangre, flotando en el plasma, que es el líquido de la sangre en el que flotan los glóbulos rojos y las plaquetas y todo esto. Estas células permanecen activas durante un tiempo durante la infección, produciendo anticuerpos en la sangre, y después acaban migrando a la médula ósea. Lo hemos platicado antes, a la médula de los huesos largos. Allí se encuentran un condominio, se meten en su espacio y allí se quedan. Siempre están generando pequeñas cantidades de anticuerpos contra aquello a lo que aprendieron a defendernos. Por ejemplo, si algunas células aprenden a reconocer cierto rincón particular de la proteína de pico de SARS-CoV-2, estas células podrían quedarse en la médula larga, en la médula de los huesos largos, y estar secretando siempre cantidades casi indetectables de anticuerpos, cantidades que hasta hace relativamente poco eran indetectables. Si se mete de nuevo el virus, se le alcanzan a pegar anticuerpos, y la sola presencia de virus a los que se le están pegando los anticuerpos, o de células que logran ser infectadas por el virus y comienzan a emitir una señal de alarma, cualquiera de estos procesos hacen que las células B se despierten. Si se mete un virus en una persona que ya tuvo la enfermedad, es muy probable que ese virus logre pegársele a una célula e infectarla. Y la célula va a reaccionar como reaccionan todas las células infectadas por virus. Va a comenzar a producir interferones, es un tipo peculiar de proteínas que sirven como señales de alarma moleculares. Se van a acercar las células del sistema de defensa, van a detectar algo raro, van a lanzar una serie de señales químicas que van a ser detectadas por las células de larga vida que se retiraron, que después de la gran batalla contra la primera infección se retiraron a su condominio en la médula ósea de los huesos largos. Cuando esa señal llega a estas células, se activan y se comienzan a reproducir. Estas células clonadas de la original
empiezan a producir anticuerpos de manera casi inmediata. Entonces, en un intervalo muy pequeño, después de que las primeras células han sido infectadas por el virus, la sangre de pronto se llena de anticuerpos. Este proceso es mucho más rápido que el proceso inicial. En el proceso inicial se enferman muchas células, el sistema inmune comienza a reconocer la infección porque hay muchas células emitiendo señales de interferón, y entonces comienza el proceso de identificación de las proteínas del invasor y la fabricación de anticuerpos. Eso toma un poquito de tiempo. Pero cuando ya se la sabe nuestro cuerpo, cuando existen estas células B almacenadas en la médula ósea de los huesos largos, entonces, en el momento en el que hay el menor indicio de la infección por algún agente infeccioso que es reconocido por algunas de las muchas células B de memoria que están en los huesos largos, en ese momento se viene el proceso que le platiqué. Estas células se comienzan a reproducir rápidamente y a producir anticuerpos. El nivel de anticuerpos en sangre sube mucho y de pronto los virus que están saliendo de las pocas células que se alcanzaron a infectar son interceptados en la sangre y se acabó el pleito. Bueno, le platicamos que el trabajo publicado por esta universidad involucró el tomar muestras de la médula ósea de personas que sufrieron enfermedad ligera. Y lo que se encontró fueron 77 participantes. Lo que se encontró, en pocas palabras, no vamos a repetirle todo el rollo que le dijimos antes, hicimos una grabación en su momento sobre el tema, es que estas personas, en la gran mayoría de los casos, seguían contando con células capaces de producir anticuerpos. Se lograban detectar anticuerpos en la sangre y se lograba detectar la presencia de células productoras de anticuerpos contra COVID-19 perdón, en la médula ósea de estas personas hasta prácticamente cuando menos 4 meses después de la infección y en algunos casos hasta más. Esto sugiere que la resistencia contra COVID-19 podría seguir el mismo camino que el que ocurre con otras enfermedades serias, enfermedades que sufre usted solamente una vez en la vida. El sarampión, por ejemplo, solamente se sufre una vez en la vida normalmente. Es muy rara la recurrencia del sarampión. Puede suceder, pero es muy raro. Incluso para otras enfermedades se supone que contra la viruela se desarrollan anticuerpos tan eficaces que uno nunca vuelve a enfermar de viruela, que uno nunca volvía a enfermar de viruela si se enfermaba por primera vez. Hablo en tiempo pasado porque ya se acabó la viruela. Se acordará usted que ya nos acabamos a la viruela. Y sucedió en la década de los 70. La última persona que oficialmente tuvo viruela contagiada de manera natural fue Ali Maof Malim, nombre que bien convendría recordar. Bueno, pues el caso es que hay por allí un librito pequeño, le he platicado de él, que escribió el doctor Cabanés, que se llama Las muertes misteriosas de la historia, en las que analiza los síntomas reportados de personas importantes, la mayoría de la realeza, de la realeza europea, y con base en los síntomas el doctor Cabanés hace un diagnóstico de la posible causa de muerte de estas personas. Y lo que encuentra el doctor Cabanés es un caso, no recuerdo de momento cuál es, tengo que encontrar los libritos y son los libritos chiquititos, en la biblioteca está en Chile. La cosa es que en estos libros, en alguno de los capítulos, se habla de una persona que ya había sufrido la viruela de joven y que murió de un segundo caso de viruela, aunque el doctor Cabanés lo pone en duda. Sí es posible reinfectarse de algunas enfermedades, pero la gran mayoría de las enfermedades serias dejan una resistencia a muy largo plazo. Una resistencia que normalmente no se rompe.
Bueno, pues hasta donde sabemos, esa resistencia a largo plazo tiene que ver con la presencia de esas células B en los huesos largos, en la médula ósea. Y parece que ese es el caso de COVID-19, es la primera indicación que hay. No estamos seguros de eso completo, pero el trabajo de esta universidad sí que lo indica. Esto ya lo dijimos en su momento, pero hay otros trabajos que están en curso, que ya están en prepublicación, algunos de ellos, que parece que tienen los mismos resultados. Es decir, hay evidencia, más de un caso, de personas que desarrollan resistencia y que hasta donde podemos decirlo en este momento, parece que han generado una resistencia que les va a durar mucho tiempo. Entonces, de alguna manera estamos continuando con la noticia que dimos en la Universidad de Washington. Hay motivos para creer que la resistencia a largo plazo va a ser una realidad para la mayoría de las personas que tengan la enfermedad ligera. No sabemos si es lo mismo para la gente que tiene la enfermedad asintomática o la enfermedad grave. No lo sabemos. Es de suponerse, pero no lo sabemos. Esa es la primera noticia. Viene la segunda. Las vacunas que utilizan virus como vectores, cuando menos algunas de ellas, han sido señaladas como probables responsables del desarrollo de trombos, de coágulos. Se acordará del caso de AstraZeneca, muy escandaloso, el caso de la vacuna de Janssen, distribuida por Johnson & Johnson. Se acordará que incluso hubo por ahí un trabajo en Dinamarca que indicaba con buenos datos que no había motivos para creer que estas vacunas realmente fueran responsables por este problema, pero no podían demostrarlo tampoco. Se quedó la duda en el aire. Y bueno, las cosas han evolucionado de una manera muy interesante. Resulta, por ejemplo, que Dinamarca está tratando de echar para atrás la decisión de rechazar la vacuna de AstraZeneca, el país en donde se hizo este trabajo publicado en la Lanceta que tanto hemos mencionado. Bueno, pero esa no es la noticia. Bueno, es la mitad de la noticia, está por allí. Dinamarca quiere volver a aplicar la vacuna de AstraZeneca. Hay otra nota, es un comentario, una correspondencia, una carta científica seria presentada al editor de la revista de medicina de Nueva Inglaterra el pasado 2 de junio de 2021. Es una carta en la que un grupo de trabajo en Sudáfrica describe los resultados de un trabajo en el que están redactando. Este grupo de investigación rastreó los efectos y la efectividad, los efectos secundarios y la efectividad de la vacuna de Janssen. El nombre oficial de la vacuna es AD26.CoV2.S. El AD de la primera parte del nombre se refiere al adenovirus que utilizan como vector. Recuerden que los adenovirus son los virus que producen infecciones muy ligeras en el ser humano y en otros mamíferos, y con modificaciones genéticas simples se le puede quitar lo infectivo. Estos virus se le pegan a una célula, inyectan material genético, pero no se replican los virus dentro de la célula atacada. La célula atacada, a través de la información genética que inyecta el virus, aprenden a fabricar proteína de pico y se viene todo el rollo de la inmunidad del que tanto hemos hablado. Bueno, estos investigadores rastrearon los efectos y la efectividad, es decir, efectos secundarios y que también protege la inyección única que involucra la vacuna de Janssen. Es una vacuna de una sola dosis. Este estudio se hizo entre 500,000 personas que se dedican a dar servicios de salud en Sudáfrica. El estudio comenzó el 17 de febrero de 2021 y para el 12 de abril de 2021 288,368 trabajadores ya habían recibido la vacuna.
Se enrolaron a 500,000 y se alcanzó a vacunar a 288,368 para el 12 de abril. Se trata de resultados intermedios. Los resultados finales ocurrirán cuando se vacune a los 500,000 o lo más cerca de los 500,000 que se pueda y que se pueda hacer el seguimiento de estas personas. Pero bueno, en una primera etapa, para el 12 de abril ya se habían realizado 288,368 inyecciones, es decir, más de la mitad de las personas involucradas en el estudio habían recibido ya la vacuna, y se reportaron 5,898 casos adversos. Es el 2% de los casos. Estos casos adversos, cuando uno oye reacciones adversas, se espanta uno. Cuando le ponen a uno la vacuna cuando uno no sabe de lo que le están hablando, casi cualquier palabra en este contexto se vuelve preocupante. Oye, te voy a poner una vacuna y tiene efectos adversos posibles, así que ten cuidado. Se espanta usted, ¿no? Pues no se espante. Resulta que las personas que tuvieron reacciones adversas, en el 81% de los casos fueron ligeras a moderadas. Ligeros fueron: me duele un poquito el brazo, me siento un poco cansado, tengo el cuerpo cortado. Moderadas: tengo fiebre y la fiebre me duró 2 días. Eso es una reacción moderada. El 81% tuvieron reacciones que casi no vale la pena mencionar y que son anticipables. 50 de esas 288,368 personas tuvieron reacciones que ameritaron una atención mayor. Entre estos 50 trabajadores, 12 de ellos desarrollaron la enfermedad. Esto ocurrió dentro de los siguientes 28 días desde la vacunación. Así que es probable que estas personas hayan desarrollado la enfermedad porque no tuvieron tiempo de desarrollar defensas. Acuérdese que las vacunas no protegen inmediatamente. Entonces, de los 50 trabajadores, 12 sufrieron enfermedad, quizá porque se confiaron demasiado y se contagiaron. De estas 50 personas, otras 12 tuvieron reacciones alérgicas, que pueden ser desde que me aparece una manchita roja en el punto de la inyección, comezón, irritación en la piel, y hubo un caso serio de anafilaxis que podría haber resultado mortal de no habérsele aplicado un antihistamínico. Una reacción anafiláctica es una reacción alérgica severa aguda. Se presenta muy rápidamente después de la inyección y si no se detiene puede ser mortal, y es fácil de detener si está usted en manos de un médico competente, que normalmente es el caso. Se pone la inyección y tiene que esperarse usted media hora después de la inyección, que es tiempo más que suficiente para detectar un caso de anafilaxis. Y bueno, pues si no tiene usted ninguna reacción así grave, se va usted a su casa, y si llega a sentir alguna molestia que empieza a volverse severa, por ejemplo hinchazón en los labios, etcétera, pues tiene que llamar a un doctor. Eso le puede pasar, por cierto, con las nueces, le puede pasar, por cierto, con los camarones y con un montón de cosas más, no solo con las vacunas. Entonces, de los 50 trabajadores que mostraron reacciones delicadas, 12 tuvieron enfermedad. 12 tuvieron reacciones alérgicas. Una de esas personas tuvo una reacción severa. 6 de estos 50 trabajadores tuvieron condiciones neurológicas. Por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré, del que hemos hablado en otras ocasiones. Es un proceso en el que se va paralizando poco a poco el cuerpo. Otro día platicamos con más detalle. El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad autoinmune que afecta al sistema nervioso. Es de desarrollo muy lento y de evolución lenta. El proceso puede durar hasta un año, una cosa así. Y normalmente la recuperación es prácticamente completa.
aunque esta recuperación a veces suele ser desesperante para las personas que lo sufren. Es una situación seria. Y una vez que se recupera usted de los peores efectos del síndrome de Guillain-Barré, puede necesitar atención especializada durante un tiempo. Es una reacción importante. De nuevo, es una cosa que puede suceder hasta con medicamentos comunes. Se recomienda, por ejemplo, no dar ácido acetil salicílico, aspirinas, Alka-Seltzer, ese tipo de cosas, a gente que no ha alcanzado la etapa adulta, a niños y adolescentes, porque parece que existe una mayor probabilidad, muy ligera pero mayor, que en el caso de los adultos, de desarrollar síndrome de Guillain-Barré por una aspirina. Entonces, el que la vacuna genere esta reacción es en cierto modo inevitable. ¿Sí? Entonces, hubo un hombre de 40 años que desarrolló el síndrome de Guillain-Barré. Generalmente cuando se comienza a desarrollar, a veces se puede intervenir para recortar los síntomas y hacer menos serio el proceso. Y también hubo una mujer que tuvo otra condición no muy diferente, cuando menos en lo que a los síntomas se refiere, que se llama la parálisis de Bell. 2 casos de reacciones alérgicas severas. Hubo 5 casos de trombos. 5 casos de personas que reportaron tener coágulos en la sangre. Y bueno, resulta que hubo 5 personas que reportaron esta situación, y estas personas ya tenían condiciones previas de riesgo para el desarrollo de trombos. Si tiene usted obesidad, si tiene usted problemas con la presión arterial, si tiene usted diabetes, esas son condiciones que facilitan el desarrollo de trombos. También enfermedad reumática en el corazón. Esto generalmente sucede cuando hay una infección que no está bien tratada, por ejemplo, cuando usted se autorreceta antibióticos y se los quita antes de tiempo. En resumen, hubo casos de trombosis en personas que estaban en condición de desarrollar trombos con o sin vacuna. Lo verdaderamente escandaloso habría sido que aparecieran casos de trombos, una cantidad importante de casos de trombos en personas que no tienen problemas de obesidad, que no tienen problemas de diabetes o algún otro factor que pueda disparar el desarrollo de trombos. Entonces parece que estos trombos fueron ocasionados por circunstancias que se iban a dar, aunque estas personas no se hubieran vacunado. En resumen del resumen, parece que esta vacuna, cuando menos en este estudio de más de 250,000 de personas, no causa trombos. Y es una de las 2 vacunas que ha sido acusada de esto. Entonces vamos a seguir a mantener la atención en este trabajo que fue en este aviso que fue enviado a la revista de medicina de Nueva Inglaterra por investigadores del Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica y de otras instituciones de ese país. Seguramente cuando tengan completo el estudio harán una publicación más completa que le vamos a reportar aquí también. Entonces, en resumen, hay varios trabajos, no solo uno, no solo el de la Universidad de Washington, que sugieren que la resistencia contra COVID-19 en el caso de las personas que desarrollaron la enfermedad ligera podría ser de larga duración. ¿Qué tan larga duración? No sabemos. Y tampoco sabemos si esa resistencia se desarrollará igual en personas asintomáticas, en personas que enferman gravemente o en personas vacunadas. Es de suponerse que sí, pero no lo sabemos. Pero bueno, ya son varios estudios que dicen que la gente que tenga la enfermedad ligera muy probablemente se va a volver resistente a COVID-19 a largo plazo, y que esta resistencia resultará razonablemente buena contra la mayoría de las cepas mutantes de COVID-19, aunque no hay garantía de que esa resistencia cubra perfectamente a todas las mutaciones, también hay que señalar.
Y la segunda buena noticia es que una de las vacunas que había sido señalada como causante de trombos, en un estudio que está en curso pero que ya ha involucrado a más de 288,000 personas, no reveló un solo caso de trombosis atribuible a la vacuna. Significa que esa vacuna es razonablemente segura y que es una herramienta útil en la lucha contra COVID-19. Me faltaba comentarle que esta vacuna, al igual que otras vacunas con virus inactivos o virus modificados, como en este caso, se pueden conservar a largo plazo en un refrigerador común y por lo tanto son mucho más fáciles de llevar a poblaciones que se encuentran a gran distancia de los centros urbanos. Son vacunas de una sola dosis que protegen bastante bien contra la enfermedad y que se pueden transportar con facilidad a cualquier lugar. Así que el saber que esta vacuna en particular, está razonablemente libre de la sospecha de causar trombosis, cuando menos con alguna frecuencia, ya es buena por sí misma. Entonces anímese, siguen llegando buenas noticias del mundo de la investigación contra COVID-19. Y recuerde que el mantener la disciplina en este momento es lo único que necesitamos hacer ustedes y nosotros para acabar ganándole la batalla a COVID-19. Hágale caso a las autoridades de salud, no haga caso de rumores, conserve la calma. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador sitio oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.